En la sesión de hoy veremos cómo utilizar el ambiente HMI, la interfaz hombre-máquina, que viene incluida en el software ACE PLC. Para ello retomaremos el ejercicio realizado de enclave, para la cual procedemos a abrirlo y, derivado de que vamos a realizar cambios, vamos a proceder a guardarlo con otro nombre y lo vamos a grabar con el nombre de enclave-HMI. Bien, si abrimos lo que teníamos del último programa que estuvimos trabajando, tenemos un botón de arranque, un botón de paro, un relevador interno llamado K1, que me sirve para llevar a cabo el enclave y para que un contacto del mismo relevador me active la salida del simulador. Ahora bien, deseamos que, si esto es el diagrama de escalera programado en el PLC y que posteriormente se va a cargar y que en planta únicamente estaríamos viendo la parte correspondiente al PLC, voy a lanzar el PLC y vamos a abrir el PLC una vez que ya fue abierta una barra de tareas. En planta, en un ambiente físico, yo únicamente estaría viendo el PLC y estaría viendo sus indicadores únicamente con lamparitas que me indican si las señales están presentes, si las salidas están activadas o están desactivadas. En la industria es muy común ya contar con un equipo de cómputo que lleve a cabo un monitoreo de lo que lleva a cabo el proceso de control en un PLC. Sin embargo, es muy común que las personas que se encargan de llevar a cabo tal monitoreo pueden ser personas que no tengan tanto conocimiento técnico respecto a la interpretación del diagrama de escalera, y el hecho de ver el diagrama de escalera y líneas que cambian de color puede que no le dé tanta idea de lo que está pasando en el sistema de control que realiza el PLC hacia el proceso. Es para ello que se llevaron a cabo el desarrollo de las interfaces gráficas HMI, que primeramente fueron algunos indicadores de texto para indicar algunas condiciones de arranque, paro. Posteriormente vinieron elementos gráficos y finalmente vino la parte de equipos de cómputo que, mediante elementos gráficos, identificarán lo que llevaba a cabo en operación el PLC. Aquí tenemos la herramienta HMI para lo que es desarrollar las propias pantallas. Vamos a crear una pantalla de visualización. Creamos una pantalla. Al crear una pantalla nueva, lo primero que me aparece es una hoja de trabajo, una ventana de trabajo, y por sí mismo esta ventana de trabajo tiene ciertas propiedades que pueden ser cambiadas. De tal manera que aquí tenemos algunas de las propiedades de esta hoja de trabajo o de esta ventana de trabajo que vamos a abrir. Por ejemplo, tenemos la capacidad de cambiar el color del fondo. Podemos cambiar si va a tener los elementos de control de cerrar, minimizar o maximizar habilitados, el tipo de fuente, el color de la fuente, si va a ser reajustable en cuanto a su tamaño, la posición en la que va a arrancar con respecto a píxeles dentro de la pantalla, si va a empezar maximizada, minimizada, etcétera. Si de fondo, en lugar de un color, requerimos colocarle alguna imagen, alguna foto de planta que me lleve a cabo una mejor idea de lo que estoy controlando, y propiamente el nombre de esta ventana. Vamos a cambiarle el nombre a interfaz
HMI. Y bueno, se pueden estar modificando varios parámetros. Yo ahorita voy a modificar el que no aparezca maximizada, sino aparezca con los tamaños que en este momento estamos definiendo. Voy a guardar para ir llevando a cabo el salvado de lo que son las modificaciones realizadas, y vamos a empezar a trabajar con esta interfaz HMI. Aquí tenemos unas herramientas. Rápidamente pues tenemos la posibilidad de crear botones, enlazarlos con las variables, poner elementos de checking box, scrolls, etiquetas, etcétera. Voy a borrarlos porque no son algunos de los elementos que voy a utilizar en este ejercicio, pero es el hecho que conozca que pueden utilizar cualquiera de estos elementos, y posteriormente que lo han insertado a lo que es la ventana, la posibilidad de que cada uno de ellos le puedan modificar algunas de sus propiedades. Si estos no fueran suficientes, nos podemos desplazar a través de estas flechas de izquierda a derecha hacia algunos otros elementos, algunos ya incluso mucho más elaborados. En este caso voy a borrarlos y voy a regresarme a lo que sería elementos gráficos, a controles gráficos, y vamos a utilizar los elementos más sencillos. Voy a monitorear todo lo que está ocurriendo. Necesito un botón de arranque, necesito un botón de paro. Este botón lo voy a duplicar, lo copiamos, lo pegamos y lo alineamos. Vamos a poner un LED para lo que sería el relevador interno, para que sepamos que también nos es posible monitorearlo, y vamos a colocar otra lámpara que represente a la salida física. Que bueno, para hacerlo más gráfico podemos regresar a la parte de controles externos y colocar la representación de un motor. Posteriormente, lo siguiente es enlazar los elementos a las variables que hemos dado de alta. Lo más lógico es que tomemos el primer elemento y la mayoría trataría de enlazarlo con el botón de arranque. Vamos a hacerlo, aunque seguramente vamos a tener que realizar algunos cambios. Cada que yo seleccione alguno de estos elementos, ustedes deben de observar que el cuadro de propiedades se activa con algunas características particulares al objeto seleccionado. Voy a seleccionar el primero, me voy a ir hasta la parte de arriba y lo voy a enlazar con la variable start, que es el botón de arranque, y le voy a indicar que cuando yo le dé un pulso me mande una condición verdadera, un true. Puedo hacer alineaciones a la derecha, izquierda, indicar el color de fondo, tamaño de fuente, etcétera. Solamente vamos a cambiar algunas de las propiedades que no son relevantes. Una de ellas es la que me dice interlock. Si está en true significa que este botón va a ser de tipo retentivo. En este caso nos interesa que sea de tipo momentáneo, pulsador. Entonces esto sí va a ser importante que lo cambiemos a false. Y que le cambiemos el texto. El texto lo vamos a poner en start-HMI, que es un arranque desde la pantalla HMI. Nos pregunta el color de fondo, podemos también cambiarlo. Vamos a ponerlo en blanco. Podemos cambiar el tamaño de la fuente, etcétera. Y si lo queremos que sea visible o hasta que se cumpla alguna condición. En este caso lo dejamos así. Nos vamos al segundo botón. Hacemos prácticamente lo mismo. Mover más rápido, nos vamos a stop. Que se active con la condición true cuando sea pulsado. Y únicamente vamos a cambiar el que sea false el interlock, y lo que sería la parte de la etiqueta a colocarle stop HMI. Posteriormente nos vamos a ir a este elemento que va a ser el relevador. Con este elemento queremos monitorear el relevador, que sería K1.
Vamos a ponerle un color cian, un color algo de azulado. Y esto que vendría a ser nuestro motor, le dejamos el color verde y lo vamos a enlazar a lo que sería la salida. Y este elemento solamente va a ser un gráfico y vamos a decir que es la salida. Para que se note vamos a cambiar el color a uno más claro como amarillo y posiblemente cambiar el tamaño del texto a 10. Vamos a colocar algunos elementos para identificar que este es el relevador y el otro corresponde a la salida. Vamos a poner aquí un objeto de texto. Vamos a poner en la parte que dice texto del cuadro de propiedades que este es el relevador. Vamos a copiarlo y vamos a indicar que este va a ser la salida. Vamos a proceder a guardar. Si quisieran comprobar un poco cómo se verían los objetos de manera gráfica sin necesidad de cargarlo hacia el PLC, podrían simularlo a través de esta pantalla de prueba. Le damos un clic. Aquí la tenemos. Así es como estaría corriendo. Podemos apreciar que el primer botón es pulsador, que el segundo botón es pulsador. Y bueno, en este caso estos elementos no cambian porque no está siendo ejecutado la lógica de control, no hemos cargado el programa. Vamos a cerrarlo. Pueden apreciar que desaparecieron los elementos de control de minimizar, maximizar, que fue una de las propiedades que le hicimos a esta ventana, así como el color. Vamos a cerrarlo. Ahora sí vamos a cargarlo. Compilamos que no hay errores. Cargamos el programa hacia el PLC virtual. Hacemos una conexión en línea. Ponemos en run al equipo. Aquí tenemos el diagrama de escalera. Vamos a irnos a connection. Y en connection damos la opción lanzar sistema HMI. Y en automático va a abrir el HMI que tenemos relacionado con el elemento. Aquí tenemos el sistema. Vamos a ver qué ocurre si damos un botón de arranque. Vemos que no pasa nada. Damos al botón de paro y vemos que no pasa nada. Lo cual es correcto y a lo cual vamos a explicar ahora. Vamos ahora a lo que sería abrir la barra del elemento del simulador. Tenemos aquí el simulador. Vamos a dar un botón de arranque y vemos que aquí se arranca y vemos que prendió el relevador y prendió la salida. Quitamos la señal, damos un botón de paro. Vamos a ver que se va a apagar el sistema desde el diagrama de escalera como lo estamos monitoreando y que la interfaz HMI también se tendrían que apagar estas lámparas. Y efectivamente se apagaron. Ahora, la duda consiste en lo siguiente: ¿por qué no está arrancando con estos dos botones? La respuesta es sencilla. Generalmente en la mayoría de los sistemas HMI son elementos de monitoreo. Es decir, yo solamente puedo monitorear qué es lo que está pasando con la salida y qué es lo que está pasando con las entradas. No puedo forzar las entradas y esto es un aspecto de seguridad. Bueno, seguramente ustedes indicarán que habrán visto algunos sistemas HMI que efectivamente al yo dar un botón de arranque, este botón es interpretado en el diagrama de escalera del PLC y obviamente arranca el sistema. Lo que ocurre es que los botones del sistema HMI propiamente no forzan las entradas, sino que forzan los relevadores internos. Esto me lleva a lo siguiente: estas dos entradas que vienen del HMI tienen que ser programadas dentro del diagrama de escalera a través de relevadores internos, marcas, etcétera, como ustedes las conozcan. Voy a darle stop al PLC. Voy a abrirlo para que vean que se encuentra en run. Y tenemos el PLC. Aquí vemos que está operando.
cómo se vería físicamente y cómo se vería en una computadora que estuviese enlazada con un HMI. Vamos a darle stop, vamos a salir de la conexión en línea y vamos a proceder a hacer lo siguiente. Nos acabamos de percatar que no nos es posible accionar a través de los botones de un HMI a los botones físicos de un sistema de PLC, y lo cual es muy lógico, ya que estos botones directamente lo que están midiendo son señales de 24 volts que no le vamos a poder mandar a través de la comunicación HMI. Lo que vamos a hacer es crear un par de variables internas para que se pueda establecer la comunicación. Nos vamos a lo que son las variables y vamos a crear dos variables más. Vamos a dar la variable start-HMI y vamos a crear la variable stop-HMI, que como son variables internas no tienen que ver con entradas y salidas físicas del PLC, no les vamos a dar ninguna dirección y únicamente vamos a darle las indicaciones. Este es un botón virtual y el siguiente también es un botón de paro virtual. Regresamos a nuestro diagrama de escalera y lo que yo necesito es que el sistema arranque con ese botón virtual que acabo de crear. Pues simple y sencillamente vamos a crear otro botón, pero este va a ser un botón de arranque de Start HMI. Vamos a conectarlo también en paralelo para que o arranca a través del botón real proveniente de los 24 volts conectados físicamente hacia el PLC, o bien de un botón de arranque que viene de una pantalla de un sistema HMI. Y para el paro vamos a colocar aquí un normalmente cerrado y vamos a colocar un botón de paro del HMI, de tal manera que yo puedo romper el enclave ya sea a través de un botón físico o a través de un botón virtual. Y vamos a guardar el proyecto, compilamos para que corroboremos que no existen errores, cargamos el proyecto hacia el PLC, vamos a conectarnos en línea con el PLC, vamos a poner en run al PLC, automáticamente se abre el cuadro del simulador. Vamos a disminuir un poquito la pantalla para que aprecien aquí qué es lo que estaría ocurriendo. Voy a cerrar este HMI derivado que fue el que cargamos hace rato. Para mayor seguridad voy a volverlo a mandar a llamar y lo acomodamos en un espacio que nos sea útil de visualizar. Aquí lo tenemos. Y finalmente vamos a abrir nuestro PLC. Y aquí tenemos propiamente ya lo que es el diagrama de escalera, el PLC, nuestro simulador de entradas y salidas de la tarjeta que tenemos y nuestra interfaz HMI. Damos un botón de arranque que simularía un botón de arranque real. Vemos que lo detecta el PLC, se activa la salida, lo vemos físicamente en la interfaz HMI y lo vemos si estamos conectados en línea con el PLC. Quitamos la señal, permanece activo, damos un botón de paro, vemos la señal de paro y vemos cómo afecta la salida del PLC. Ahora, ¿qué pasaría si ahora damos un botón de arranque aquí? Al dar un botón de arranque aquí, este señal tendría que activar acá. ¿Por qué no lo hizo? Si bien creamos las variables, estos dos botones siguen enlazados con el botón físico de entrada y el botón físico de paro. Vamos a detener el programa. Finalmente nos vamos a desconectar para ir a la interfaz HMI. Voy a cerrar el HMI lanzado y me voy a ir al HMI de edición. Me voy al botón, nos vamos a las propiedades del botón y vamos a cambiar la variable por, en lugar de que sea la start que representa la entrada física, nos vamos a la start HMI. Y lo mismo vamos a hacer con el stop, vamos a cambiarla a stop HMI. Guardamos, compilamos, cargamos hacia el PLC, nos conectamos en línea, lanzamos el PLC virtual, abrimos ese PLC virtual, lo tenemos aquí. Vamos a abrir el diagrama de escalera, vamos a disminuir el tamaño del diagrama de escalera para que se aprecie los demás elementos. Ahí tenemos. Y vamos a abrir la HMI, Connection HMI,
y acomodamos el espacio de trabajo para que todo nos quede preferentemente en la misma visualización. Ya tenemos lo que es el diagrama de escalera, tenemos el simulador de entradas y salidas, la interfaz HMI y lo que es la visualización de nuestro PLC virtual. Este únicamente me estaría reflejando lo que físicamente yo vería en el PLC. Vamos a darle un botón de arranque simulado. Vemos que arranca el diagrama de escalera, lo aprecio en el PLC y funciona el relevador y funciona la salida. Aun cuando se quite la señal, la salida sigue activa. Algo importante es que aquí en un PLC no van a poder apreciar nunca de manera a través de un LED un relevador. Únicamente van a poder ver las activaciones de entrada y activaciones de salida, ya que los relevadores son elementos de entrada, no tienen conexión física con el entorno, con el proceso. Ahora vamos a ver qué pasaría si vamos a dar un botón de paro. Está arrancado el sistema, pero en lugar de darlo físico a través de una señal de 24 volts que llegaría al PLC, a través del HMI damos un botón de paro y vemos que efectivamente se detuvieron las cargas. Vamos a dar un arranque y lo que deben de apreciar es que la señal que se va a activar no es la señal física, es la señal proveniente del HMI. Damos un clic. Si observan, aquí está la señal activa. Suelto el botón y se va a abrir, pero el enclave permanece y funciona el elemento. Doy un botón de paro y van a ver que este se abre, va a cambiar de color y obviamente apaga todo el sistema. Entonces yo puedo arrancar el sistema de manera física, una señal de 24 volts de entrada, una señal de 24 volts en la segunda entrada para el paro, o bien puedo arrancarlo desde un HMI a través del establecimiento de una comunicación entre un software HMI y el PLC. Ventaja: este software tiene la ventaja, como lo están apreciando, de poder realizar la programación, de poder llevar a cabo una simulación y el proceso y el análisis que se podría llevar a cabo en una forma lo más parecido a la realidad con un PLC virtual. Si a ello le agregamos la parte de poder disponer de un sistema HMI, pues bueno, las prestaciones del software son bastante interesantes y con bastante potencialidad para establecer algunos esquemas de cómo llevar a cabo la solución del planteamiento de varios procesos productivos. Y hasta aquí con este video.